Jamie Rest, Análisis del cuento tradicional y moderno, estudio preliminar. El vocablo castellano cuento ha llegado a adquirir el significado pleno que Edgar Poe otorgó en 1842 a la denominación inglesa short history, como pieza de ficción en prosa cuya brevedad permite leerla de un tirón ininterrumpidamente. Sin embargo, en sus comienzos medievales la situación fue harto diferente. La nomenclatura utilizada en la Europa neolatina para designar el relato comparativamente breve mostraba considerable diversidad y sugiere que nuestro género actual no se presentaba entonces como un fenómeno unificado, sino como un conjunto de manifestaciones literarias divergentes e insulares que se repartían en las muy diversas categorías de exempla e infinidad de otras especies, a la que en vísperas del Renacimiento se agregó la novela italiana, que en un principio se refirió al tipo de composición de tendencia realista que practicaron Boccaccio y otros narradores florentinos de su tiempo, y que aún conserva cierta actualidad en el frecuente empleo hispano de novela corta. En cambio, hacia 1200 el uso de la palabra cuento mostraba en el área de las lenguas romances un sentido notoriamente más amplio e incierto en sus alcances, según puede comprobarse en el subtítulo de Chertien de Troyes, confirió a su extensa relación en verso sobre las aventuras del juvenil y emprendedor Perceval, el cuento de Grial. La definitiva unificación del género narrativo que hoy día llamamos cuento fue tal vez una consecuencia del vigoroso crecimiento en el relato breve adquirió en toda Europa a partir del romanticismo en la primera mitad del siglo XIX. Pero la vigencia de tal denominación no solo abarcó las experiencias más recientes de este ámbito literario, con características singulares que eran producto de una nueva mentalidad poética, sino que además se tornó extensiva al pasado y comprendió en su totalidad la historia del relato breve desde sus orígenes folclóricos en sus formas más sencillas y remotas hasta las concepciones más elaboradas, complejas e indirectas de nuestra propia época. Pese a esta función de múltiples variedades narrativas en una sola denominación, corresponde destacar, como tan prudentemente lo hace Ramón Menéndez Pidal, que hasta el Renacimiento la originalidad narrativa del cuentista radicaba exclusivamente en la diestra y novedosa reelaboración de anécdotas tradicionales. Y para completar su argumento, el mismo comentarista añade: no es que el cuento tradicional quede completamente relegado, sigue cultivándose en la edad moderna, pero muy rara vez. Punto. El cuento moderno es el arte absolutamente personal. Es un género literario lo mismo que otro cualquiera. Cada género, cada cuento, pertenece exclusivamente a su autor, como le pertenece la novela, el drama o el soneto que haya escrito. Estas producciones individuales reniegan del pasado, no quieren tener más antecedentes que su único inventor. Quieren que él comience su historia y en él acabe. Según C.S. Lewis, en la imagen descartada, la cultura medieval se sustentaba principalmente en la autoridad. En consecuencia, hasta la validez de una anécdota ficticia resultaba proporcionalmente persuasiva al volumen de sus antecedentes. Por lo contrario, la óptica moderna es ante todo individualista a causa de ello. No solo la manera de encarar el relato de ficción, sino inclusive el asunto se ha vuelto absolutamente personal. En consecuencia, por lo menos hasta fines de la Edad Media, aún los cuentistas más renovadores en la práctica de su oficio mantuvieron una fidelidad bastante escrupulosa a las anécdotas tradicionales, que en última instancia parecen haber derivado de vertientes más o menos folclóricas conservadas oralmente o fijadas por escrito. Este hecho fue verificado por los estudiosos del cuento, que centraron sus indagaciones en el rastreo de fuentes y de tal comprobación pudieron derivar y además otras características que permiten establecer con bastante precisión los rasgos distintivos de esta especie narrativa. Una de las principales observaciones que pudieron extraer de la índole tradicional que poseyó el cuento hasta el Renacimiento fue su naturaleza fáctica, ya que en su concepción perdura esa cualidad en la que Vladimir Prop
has centrado en el análisis morfológico del relato folclórico. El cuento tradicional se organiza principalmente en el plano de la anécdota, como un encadenamiento de acciones que en sus expresiones más primitivas se manifiesta escueto y lineal. Por añadiduría, la narración fáctica admite dos variedades principales, una maravillosa y otra realista, ambas presentes en la literatura medieval. La anécdota maravillosa, con su exposición de sucesos fabulosos y sobrenaturales, presentados en la ficción como efectivamente acaecidos, se halla ilustrada en abundancia por los repertorios populares y anónimos, por las vidas de santos y las historias de milagros, entre cuyos exponentes cabe recordar la leyenda áurea y las florecillas de San Francisco. A su vez, el cuento realista, con su captación de sucesos verosímil y cotidiano, especialmente el episodio picante, asoma con vigor en autores como Boccaccio y Chaucer, a menudo tratado con un perspicaz sentido cómico. De todas maneras, sería erróneo parcial considerar el cuento medieval como un bloque monolítico exento de una dinámica que se pone en evidencia a través de una notoria y significativa transformación. Si bien es difícil fijar una fecha precisa para ubicar este cambio, porque no se da uniformemente en toda Europa, cabe afirmar que el resultado de una nueva óptica precipitada por el surgimiento de la burguesía y el avance de una generalizada secularización. En los relatos se advierte una actitud más realista y mundana, un abandono de las expresiones más ingenuas que exhibía el sobrenaturalismo de los cuentos maravillosos tempranos. Ante todo, se percibe una creciente elaboración poética que enriquece las posibilidades del discurso y permite una mayor soltura y seguridad en el tratamiento de los ingredientes narrativos, escurridizos y ambiguos. Por lo demás, el didactismo intemporal de los primitivos ejemplares pierde terreno sustituido por la referencia concreta, muchas veces satírica, a la sociedad y a las costumbres de la época. En general, crece la preocupación artística y declina la intención educativa. De manera sobresaliente, en autores como Boccaccio y Chaucer y sus contemporáneos, prevalece la intención recreativa, ligada a una destreza cada vez más refinada en el ejercicio narrativo. En consecuencia, sin desechar la reelaboración de anécdotas que es propia de la tradición medieval, resulta evidente que el cuento adquiere una nueva tesitura literaria en su registro, en su utilización e inclusive en su mismo significado. Sin embargo, este inusitado esplendor que se observa en el cuento durante las postrimerías medievales y el apogeo renacentista habría de resultar funesto para la supervivencia del género. El encadenamiento cada vez más trabado que entre las sucesivas historias establece el empleo de una frame history o cuento de cuentos, como en el de Cameron o en los cuentos de Canterbury, o la elaboración más minuciosa y detenida de personajes y situaciones narrativas determinan que el relato breve vaya siendo desplazado por un nuevo tipo de ficción, que en este castellano se denomina novela, y cuyo primer ejemplo, deslumbrador, le ofrece El Quijote, una composición vasta y compleja, y fundamentalmente unificada a través de la presencia ininterrumpida de los mismos protagonistas. La renovada y vigorosa actualidad que llegó a adquirir el cuento a partir del siglo XIX fue, buena medida, consecuencia de la acción rehabilitadora que se conjugaron desde la centuria anterior, la difusión de las Mil y una noches, que Galland había advertido al francés, y el tesonero esfuerzo de los filólogos alemanes, cuyo rescate de las narraciones folclóricas culminó en la obra de los hermanos Grimm. De tal forma, pareció que iba a restablecerse la vigencia del relato breve tradicional de estirpe medieval. Sin embargo, el tiempo no había transcurrido en vano, y las condiciones imperantes en la sociedad y en la literatura poco tenían en común con las circunstancias que habían prevalecido en épocas anteriores. De modo que el cuento adquirió a corto plazo características novedosas. Por un lado, la reimplantación del realismo fáctico estaba bloqueada en virtud de que la novela moderna acaparara ese ámbito. Por otro,
La nostalgia que exhibían los románticos por lo maravilloso tropezaba con un mundo plenamente secularizado, en el que sin duda subsistían las apetencias por lo sobrenatural e insólito, si bien solo podían quedar satisfechas persuasivamente a condición de que los sucesos de tal índole permanecieran suspendidos en cierta vaguedad onírica que no los privara por completo de verosimilitud. Encontrar la exacta medida de equilibrio en medio de las múltiples fuerzas que condicionan la empresa constituyó una tarea de considerable dificultad. Pero en definitiva, el problema halló conveniente resolución cuando los narradores lograron ubicar el relato breve en una dimensión artística propia. De tal forma, el reemplazo de la cualidad fáctica que habría predominado en el cuento tradicional surgió una actitud que podríamos llamar lírica, en el sentido de que tenía por objeto generar una respuesta anímica análoga a la estimulada por la poesía, de tal especie más bien que concentrar la atención en el encadenamiento de sucesos. A causa de ello, la antigua hegemonía de los hechos referidos fue suplantada por el notorio ascendiente de los efectos procurados. En consecuencia, la preocupación por la historia, ¿qué se cuenta?, quedó suspendida en grado considerable al interés primordial que suscitaba el discurso, ¿cómo se cuenta? Disminuyó la invención de anécdotas completas en la estricta acepción aristotélica, es decir, con la rigurosa unidad causal de principio, medio y fin, y en cambio ganó terreno la exploración psicológica, la situación ambigua, el episodio fragmentario, que se carga de significación por su riqueza de sugerencias. Resulta muy curioso comprobar hasta qué punto esta búsqueda de atmósfera, más bien que de acciones, se articuló con la doctrina naturalista, que propugnaba el registro de una tranche de vie, en la proporción en que el tratamiento literario comunicara intensidad y fascinación al recorte operado. El sucesivo baladí pudo transformarse en lo que James Joyce designó con el nombre de epifanía, lo que en sí mismo acaso parezca minucioso e intrascendente. Adquirió la fuerza de una auténtica revelación en el capote de Nikolai Gogol, la desaparición de un abrigo que pertenecía a un ínfimo empleado de la administración pública en Wakefield de Nathaniel Hawthorne, el voluntario distanciamiento de un individuo que abandona a su familia para observar el vacío dejado por su ausencia. En innumerables piezas de Chekhov, la comicidad epidérmica que apenas encubre la trágica condición humana. En Los muertos de Joyce, la soledad que asoma en los recuerdos evocados por una celebración ocasional. En Butterby, por Herman Melville, el desasosiego que va creciendo con la obsesiva inercia de un personaje marginado. Y se podría agregar una multitud de ejemplos realistas y fantásticos que se muestran plenos de sugerencias y sutilezas, tomados por los más diversos autores modernos: Hoffmann, Edgar Poe, Pushkin, Gautier, Maupassant, Henry James, Flaubert, Turgenev, Sherwood Anderson, Saki, Henry, Kafka, Elizabeth Bowen, Ernest Hemingway, Powys y muchos otros. En suma, puede afirmarse que el cuento moderno, mediante enunciados de aspecto fragmentario e indirecto, ha tratado de penetrar en vericuetos intrincados y penubrosos de la experiencia, lo que por lo general fueron omitidos en la novela clásica, con su preocupación casi exclusiva por los conflictos que tienden a manifestarse en la cara exterior de la trama social. Esta original concepción narrativa, por consiguiente, se propuso descubrir, sepultadas muy por debajo de los triunfos o fracasos mundanos, las raíces de la insularidad y alienación que se han ido adueñando del hombre de nuestro tiempo, oprimido por la sospecha de que se halla inserto en un mundo indiferente y aún hostil, plagado de acechanzas y enigmas, de sorpresas y angustias. A decir verdad, el relato breve que ha surgido con tal extraordinaria vitalidad en el último siglo y medio llegó a ramificarse en muy variadas direcciones, pero uno de sus desarrollos más significativos es el que ha buscado transmitirnos una aguda conciencia de la incomunicación humana,
Muy a menudo se trató de alcanzar este efecto apelando a personajes que parecen superfluos y a dramas que se suponen triviales, pero al parecer en el sentido subyacente y poco menos que tácito de los sucesos expuestos, descubrimos que la clave de una existencia íntegra se halla concentrada en una encrucijada cuyo transcurso abarca apenas unos pocos instantes. La brevedad del cuento tradicional solía originarse en el hecho de que el encadenamiento de acciones enunciadas se agotaba en tal extensión. En cambio, las dimensiones limitadas del cuento moderno habitualmente proceden del poder de concentración que se ha de exhibir el narrador para elaborar en forma alusiva situaciones que de otro modo escaparían de la posibilidad de evocación literaria, en razón de que su naturaleza se revele al mismo tiempo tenue y compleja.